Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con el módulo 1 en este posgrado virtual que trata sobre el impacto de los derechos humanos en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, para comenzar, nos pareció interesante destacar algunos aspectos que la Comisión Reformadora tuvo en cuenta al momento de exponer los fundamentos de este nuevo proyecto de Código Civil y Comercial. El primero de ellos tiene que ver con la constitucionalización y convencionalización del derecho privado. Ese fue uno de los argumentos más firmes que sostuvo la Comisión y nos pareció importante destacar que esta reforma del Código Civil y Comercial se da en un proceso, en un contexto histórico-político determinado. Este contexto tiene que ver con la constitucionalización y convencionalización de todo el ordenamiento jurídico, no solamente del derecho privado. Esta constitucionalización coincide con el impacto y el enriquecimiento que tuvieron los tratados de derechos humanos respecto de las constituciones. Nuestras constituciones, ustedes recordarán, han sido pensadas generalmente desde una lógica liberal. Estos tratados internacionales de derechos humanos que han surgido después de la época de la posguerra han tenido en la práctica han tendido a la mejora, el enriquecimiento de las disposiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque han previsto en el orden normativo la configuración de las personas en su dignidad, han tratado la inviolabilidad de la persona humana y además han creado dentro del ordenamiento jurídico internacional esta nueva visión, la visión de la persona como sujeto de derecho internacional, que en el aspecto que nosotros analizamos es una cuestión muy interesante. Esto ha producido un cimbronazo en los ordenamientos jurídicos de los estados. ¿Por qué? Porque estas nuevas modalidades, este enriquecimiento que han dado los instrumentos de derechos humanos han posibilitado la visión de una perspectiva nueva acerca de las personas humanas, de las personas humanas. Estas visiones que tienen un fuerte contenido publicista de derecho público han enriquecido disposiciones relativas, por ejemplo, a los derechos personalísimos, que son disposiciones típicas del derecho civil. Este proceso, que ha sido un proceso que nosotros después en el módulo lo vamos a analizar, no ha sido rápido, ha sido un proceso que ha durado largo tiempo, ha impactado en la organización jurídica, política de los estados, adquiriendo cada vez mayor fuerza vinculante, haciéndose cada vez más operativo, adquiriendo cada vez mayor firmeza. Esto nos ha permitido a los operadores del derecho establecer que los conflictos, los problemas, por ejemplo civiles, no pueden solucionarse solamente mirando la norma operativa en ese caso, la disposición concreta, por ejemplo, del Código Civil, sino que se van a recurrir cada vez más a disposiciones constitucionales y contenidas en los tratados de derechos humanos. Este es el proceso que nosotros denominamos de constitucionalización del derecho privado. Esto nosotros lo podemos analizar en los diversos pronunciamientos que ha tenido nuestra Corte Suprema de Justicia en la Argentina, quien ha tornado en los últimos años, sobre todo, modalidades argumentativas muy relacionadas con los derechos humanos que prácticamente nos hacen pensar en una corte constitucional como existe en otros países. A la par, ha producido que los abogados tengamos que recurrir cada vez más a estrategias argumentativas en nuestros escritos que mencionen a los derechos constitucionales, a los derechos humanos, independientemente del tema que abordemos en esa presentación. A la par, ustedes pueden ver que también la Comisión se ha referido al proceso de convencionalización. Este es un proceso que nosotros nos vamos a detener en el dictado del módulo porque es un proceso que en la Argentina ha tenido un crecimiento importante, que ha tenido una recepción muy interesante. Nosotros decíamos que la interpretación de del proceso de constitucionalización nos indica que todas las disposiciones deben interpretarse conforme a la Constitución Nacional. Bueno, el proceso de convencionalización a la par indica que ese proceso debe hacerse a la par con
las convenciones internacionales a las que Argentina se ha obligado, especialmente con la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo les decía que en el módulo nosotros vamos a hacer especial referencia a la convención, vamos a trabajar con muchos fallos que han tenido un impacto interesante en el derecho argentino y en el derecho de familia, en algunos casos especialmente. Vamos a hacer referencia a los fallos de la Corte Interamericana, porque ustedes saben que el control de convencionalidad es de creación pretoriana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a analizar los distintos fallos desde el año 2006 hasta la actualidad para ir viendo y analizando cómo ha ido surgiendo en el sistema interamericano. Y también vamos a analizar cómo la Corte Argentina ha ofrecido la recepción de ese control de convencionalidad hasta el momento que ya la Corte Argentina realiza los controles simultáneamente, es decir, realiza el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad de los tratados internacionales. Esto también, este control de convencionalidad ha llevado a que muchos doctrinarios entiendan que el Código Civil que entró en vigencia el 1 de agosto es un código de raíces latinoamericanas. Lo de latinoamericano tiene que ver con el impacto que han producido y que producen no solamente los fallos de la Corte Interamericana, sino también sus opiniones consultivas, que en el sistema interamericano tienen sideral importancia. Otra de las cuestiones que ha planteado la Comisión Reformadora tiene que ver con un código de igualdad. Uno de los fundamentos expuestos tiene que ver con esta visión que ha pretendido dar la Comisión respecto del derecho a la igualdad. Nosotros recordamos siempre que las grandes mallas del sistema constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos operan como mallas de contención de dos grandes principios emancipadores, que son la libertad y la igualdad. Lo que ha pretendido aparentemente la Comisión es reflejar a través de las disposiciones del Código una igualdad que supere un poco la visión de igualdad formal, abstracta, que siempre ha tenido el ordenamiento jurídico argentino, llevándola a una visión más constitucional, moderna del derecho a la igualdad, conforme la manda constitucional establecida en los artículos 37, en el artículo 75, inciso 23, en el artículo 75, inciso 17, que nos obligan a una nueva mirada hacia una igualdad estructural y una igualdad de oportunidades. Bueno, eso ha sido aparentemente también una de las pretensiones que ha tenido la Comisión Reformadora al remitir al proyecto. Otra de las cuestiones que también se presentan entre los fundamentos tiene que ver con la perspectiva de género. La perspectiva de género es una obligación para el Estado argentino, merced a la aprobación y a la ratificación de la Convención sobre todas las formas de eliminación contra la mujer, que nosotros conocemos como CEDAW, que tiene rango constitucional. Y también otra convención que no podemos dejar de mencionar tiene que ver con la Convención Belén do Pará, que es una convención que, si bien no tiene jerarquía constitucional, sí tiene rango supralegal, y en nuestro ordenamiento ha producido bastantes cambios interesantes, como por ejemplo la sanción de la Ley 26.485, que tiene que ver con la prevención de la violencia contra las mujeres. Bueno, son distintas modalidades que la Comisión ha tenido, algunas de ellas que la Comisión ha tenido en cuenta para plasmar la necesidad de esta reforma. Bueno, continuando un poquito, empezamos a analizar el articulado del código, y lo primero que encontramos es que, a diferencia de lo que pasaba con el código de Vélez-Sarsfield, encontramos que no solamente se hace referencia a las leyes, sino que en el título preliminar hay 4 capítulos que van a abordar el tema del derecho, las leyes, el ejercicio de los derechos y los derechos y los bienes. Esto es un cambio bastante interesante. Nosotros recordemos que el código de Vélez-Sarsfield tenía una posición conforme a la época en que fue sancionado, una posición positivista en la cual el derecho era asimilado a la ley. El derecho era la ley. En la actualidad, esa concepción ha sido superada ampliamente y ya el derecho ya es visto desde una posición no solamente identificable con las normas jurídicas, sino desde una posición en la que se relaciona el derecho como las prácticas sociales, como prácticas sociales complejas y además con una fuerte carga discursiva. Esta innovación es receptada por el Código Civil, a mi modo de ver acertadamente, porque nos permite
a los operadores jurídicos también una nueva visión y una actualización en la experiencia jurídica. Bueno, si nosotros leemos el artículo 1, nos vamos a encontrar en el primer artículo que establece que, en cuanto a las fuentes y a la aplicación, que los casos que este código rige deben ser resueltos conforme a las leyes que resulten aplicables, conforme a la Constitución Nacional y los tratados de los derechos humanos. Esto nosotros no podemos dejar de mencionar, que me parece interesante para analizarlo. Es interesante recordar la posición de Hart en cuanto a la validez del derecho. Ustedes recuerdan que Hart dividía las normas primarias, las reglas primarias y las reglas secundarias. Respecto de las reglas primarias, se establecía que eran las normas de cambio, aquellas normas que en la sociedad establecen los giros copernicanos acerca del modo en que se van a pensar las reglas de juego. Ese giro copernicano lo hizo la reforma del año 1994. Y después están las reglas secundarias, que son las reglas que van a permitir que esas reglas de cambio sean aplicables, y esas reglas son, en este caso podríamos decir, el Código Civil que se ha reformado. Nosotros decíamos que en el 94 se han reformado las reglas de cambio, las normas de cambio. ¿Por qué? Porque ha surgido un nuevo orden federal. El nuevo orden federal en Argentina está configurado por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos contemplados en el artículo 75 y inciso 22, que en su momento eran 11 y ahora son 13, conforme al procedimiento establecido en ese artículo. Esto establece que las reglas de validez de todo el ordenamiento jurídico deban sujetarse obligatoriamente a lo que disponen la Constitución y las convenciones internacionales, a lo que nosotros llamamos el nuevo ordenamiento federal. Conforme estábamos analizando, vamos a seguir analizando el artículo 1 a lo largo del dictado del módulo para analizar el impacto que han tenido la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Podemos ver que en la jurisprudencia como fuente ha sido eliminada de la versión definitiva del código. No obstante ello, debemos recordar que conforme a la interpretación que ha hecho la Corte Argentina, los fallos de la Corte Interamericana son plenamente aplicables en el ordenamiento argentino en virtud de lo que ha establecido la Corte a través desde el fallo Giroldi del año 95 hasta la época. Nosotros a lo largo del módulo vamos a analizar jurisprudencia actualizada para comprender en la totalidad el impacto que estos fallos han tenido en el sistema jurídico argentino. Bueno, esto ha sido una breve introducción, los invitamos a participar, a descargar el material, a analizar los fallos, a participar en los foros y bueno, estamos disponibles para cualquier tipo de consulta que quieran hacernos. Muchas gracias.